reported that some actors may be boycotting tonight. I couldn't care less, honestly. All I do is run the country well. The economic numbers, you saw them today, they're setting records. We took $88 billion in tariffs in 2 months, far beyond what anybody expected. There's no inflation. People are happy. People are wealthy. The country is getting back to strength again. That's what I care about. And we're going to have a safe country. We're not going to have what would have happened in Los Angeles. Remember, if I wasn't there, if I didn't act quickly on that, Los Angeles would be burning to the ground right now. Thank you. Todos ya sabemos que la conducta de Donald Trump y las acciones, pues es completamente una guía errática, contradictoria. A veces dice una cosa, a la hora o al día siguiente dice justamente lo contrario. No solo dice, sino que hace en hechos, firma un decreto, luego se contradice, luego no lo pone en marcha. Es una conducta errática, contradictoria y que ya hemos incluso analizado si esto obedece a un plan o es porque es un verdadero ignorante. Pero lo más importante es si esta conducta de caos trae cosas buenas o malas para ti, para el mundo, para los países, para las diferentes naciones. Si esta conducta que provoca un caos financiero y económico, al final va a resultar en una bonanza para ti, para tu país, cualquier país donde me estés viendo, sociedades, pueblos, o va a hundir al mundo. Y esto lo va a contestar Javier Martínez en la clase magistral de fin de semana, que ha estado estudiando perfectamente el flujo de dinero, el flujo de decisiones, el flujo de finanzas, y nos ofrece un análisis que nos dibuja cuál es el destino de este caos mundial que ha provocado Donald Trump. Javier Martínez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de cada cosa que dices para entender no solo el caos económico de Donald Trump, sino que además, esto es fascinante, porque hay mucha gente, Javier, muchísima gente, sobre todo los jóvenes, que les encanta decir que están invirtiendo o que están trabajando mucho en la mera especulación, como en las monedas cripto del propio Donald Trump, que también nos aclararás qué es esto de las monedas cripto y sobre todo el negocio para mí oscuro, porque lo desconozco y seguramente para muchos. Javier Martínez, te escuchamos con mucha atención y adelante con tu clase magistral. Estimado Roberto, Shadi y todo el equipo de Detrás de la Razón y a todos nuestros seguidores, un saludo. He tenido acceso a un diálogo entrevista publicada en Estados Unidos en una plataforma de noticias y de análisis Truth Out, en inglés, el 3 de mayo, que luego fue republicada en francés en la publicación Le Cris el 7 de junio, y he extraído de esto para hacéroslo llegar en traducción directa, que lo voy a hacer tanto en un lado, tanto de la inglesa como de la francesa. Aquí hay dos economistas frente a frente que hablan entre sí y voy a ver cómo analizarlo y presentarlo. Es el economista Gerald Epstein y el economista Sergei Polichroniu. Epstein, que es el entrevistado, es profesor de economía y fundador, codirector de Political Economy Research Institute, el llamado con el acrónimo PERI, de la Universidad de Massachusetts, y Polichroniu tiene varias obras con Noam Chomsky. Por ejemplo, Es inevitable el regreso de la humanidad a la barbarie, u otra obra, El bien común ha muerto y en su lugar tenemos sociedades atomizadas, segmentadas, en las que los débiles y los pobres y los impotentes quedan a merced de los dioses. Pues bien, en esta entrevista el título es ¿Cuáles son las consecuencias del caos económico de Trump para el sistema financiero mundial? Los 100 primeros días de la segunda presidencia de Donald Trump han conllevado cambios importantes y destructores en la sociedad, la cultura americana
estadounidense, así como para el medio ambiente político, económico, social, cultural y propiamente ambiental. Han causado daños reales a la economía, que ha retrocedido en todos los frentes desde su entrada en acción, manteniendo un doble discurso sobre los derechos de aduana. Ha logrado poco a poco perjudicar a empresas estadounidenses, debilitar al dólar y obligar a los inversores a desembarazarse de las obligaciones del Estado de Estados Unidos. Es el presidente cuya cota de popularidad en 100 días ha tenido el récord de ser la más baja desde hace 80 años. En esta entrevista que vamos a comentar, Gerald Epstein habla cómo Trump continúa atacando a la Reserva Federal y se pregunta sobre el futuro de organizaciones internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mientras que sus políticas económicas amenazan la estabilidad mundial. Este hombre, este economista, Epstein, distinto del otro Epstein, Gerald, Bustin, tiene una obra a cómo acabar con el club de los banqueros, Bustin Bankiers Club, Finance for the Rest of Us, la finanza al servicio de los ciudadanos. Polichruniu le pregunta, ¿las tarifas aduaneras recíprocas y erráticas de Donald Trump representan un cambio sin precedentes en la política comercial de Estados Unidos y tienen repercusiones dramáticas a la vez sobre la economía estadounidense y sobre la economía mundial? El dólar americano ha sufrido igualmente una fuerte baja en razón del carácter caótico de la política aduanera de la administración Trump. Que sepamos, a fecha 3 de junio, el dólar está al borde de una caída histórica. Se prevé una oscilación de depreciación entre 9 a 15% durante los próximos 12 meses. Y son datos, además, recalcados por JP Morgan, Morgan Stanley, que esto va a tener impacto en otras monedas beneficiarias de esta caída, como puede ser el euro, el yen japonés y el dólar australiano, y se benefician de esto y de la incertidumbre geopolítica. La divergencia, además, de tasas de interés. La Reserva Federal va a mantener o tiene previsto mantener los tipos en torno al 4% durante el año 2025 y, en cambio, la Unión Europea y Japón van en dirección opuesta. Están en torno al 2% la Unión Europea. Esto hace que la paridad dólar-euro, euro-dólar, mejor dicho, el objetivo sea de 1,25 cuando ya está en 1,13 y del yen a el dólar que sea que pase a $130 cuando ahora está en 143. Los derechos de aduana impuestos por Donald Trump siembran el caos, el disturbios en la economía mundial, así como en las empresas, los consumidores y en los asalariados o trabajadores de Estados Unidos. A pesar de esta incertidumbre, que además se incrementa con sus dilaciones, con sus prórrogas, su anuncio de nuevas subidas, otra vez dilación y prórroga. Esto, tratado por todos los economistas de la historia económica reciente, es decir, de distintas escuelas, ya sean, por ejemplo, John Maynard Keynes o, vamos a otra escuela, Milton Friedman, afirmaban que para que el capitalismo funcione y que los capitalistas inviertan, para que el capitalismo prospere, la incertidumbre debe ser yugulada, estrangulada. La razón principal es que las inversiones a largo plazo son el motor de la economía. Los economistas de las corrientes tradicionales insisten sobre el peso económico de los consumidores, pero ya sabemos incluso desde el siglo XIX, desde Carlos Marx, que la inversión, lo que Marx llamaba la acumulación de capital, es la base del sistema capitalista. Pero como la mayor parte de las inversiones rentables se hacen a largo plazo y se necesitan además disposiciones o puestas de fondos iniciales importantes, los inversores capitalistas dudan en tomar tales compromisos, mientras que la incertidumbre esté en la cima, como es en el caso actual. De todo ello resulta una reducción probable de las inversiones en las fábricas, en los equipos, en las tecnologías, pero también a través de los procesos de multiplicación de la base
una reducción de la demanda, una reducción del empleo y una posible reducción de la economía. La naturaleza de los propios derechos aduaneros o de las propias tasas aduaneras también tienen un impacto sobre la economía. El primero es de nivel masivo, es decir, hace prohibitivo estos derechos de aduana impuestos a China, combinados a los derechos de aduana tan elevados impuestos a Canadá y a México. Para que sepáis, además, estos tres países, China, Canadá y México, representan más de un tercio de los intercambios comerciales de Estados Unidos, de tal manera que los derechos de aduana son evidentemente causan prejuicio, causan daño, tanto para las economías de estos países que he nombrado, Canadá, México y China, como principalmente para la economía de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, el impacto de estas tasas aduaneras tiene que ver también con que los derechos de aduana de Estados Unidos no hacen una distinción entre las importaciones de los bienes acabados y de las importaciones de las piezas de manufactura, de las piezas o de otros productos intermedios. Y pensemos con la cabeza, si Trump quiere relocalizar la producción manufacturera y los empleos a Estados Unidos, este objetivo se hace más difícil al no diferenciar tanto importaciones de bienes acabados como importaciones de piezas y de otros productos intermedios, porque los derechos de aduana, al imponerse sobre estos últimos, hace que las empresas deberán utilizar para producir sus bienes acabados, necesitan a estos bienes intermedios o a estas piezas o productos intermedios. Por ejemplo, en la fabricación de coches, si queremos que las fábricas vuelvan a Estados Unidos, hay piezas intermedias que se fabrican fuera, ya sea en México, ya sea en Canadá, ya sea en China. Por lo tanto, si atacas a los dos a la vez, al producto terminado y, por otra parte, también a los intermedios y a las importaciones de piezas, tampoco logras el objetivo de la relocalización o vuelta a localizar las industrias en Estados Unidos. Todo esto, además, estas políticas hacen caer los beneficios que ya se descuentan por las empresas de Estados Unidos y amenazan de paro a los asalariados de Estados Unidos y reducen, por otra parte, a la nada muchísimos proyectos de inversión de empresas que necesitan, como dicen, desde Milton Friedman hasta Keynes, necesitan certidumbre, estabilidad y no caos. En este contexto, las perspectivas de beneficio para las empresas estadounidenses basadas en los Estados Unidos son muy reducidas. Las inversiones financieras en los Estados Unidos, además, se hacen menos rentables y más arriesgadas, rentabilidad y riesgo. Por lo tanto, hay menos demanda de dólares americanos, dólares USA, destinados a ser invertidos en Estados Unidos. Es una de las principales razones por las cuales el valor del dólar baja y muestra un lazo directo entre las tasas aduaneras y el dólar. Pero hay además otra razón que explica esta caída del dólar. Se trata de una ya más que posible ruptura de la confianza de muchos capitalistas mundiales que acordaban o acuerdan o conceden a los Estados Unidos un valor refugio en periodo de turbulencias o de disturbios. Pero como el foco de la turbulencia y del disturbio es el propio Trump de Estados Unidos, lógicamente esto perjudica al dólar también. Trump ha entrado en guerra contra la Reserva Federal de Estados Unidos y querría haber echado fuera al presidente Jerome Powell a causa de los tipos de interés. La primera pregunta que dice Polichroniu, en este caso a Epstein, es ¿cuál es el lazo entre los acuerdos comerciales de Trump y la Fed? Y la segunda pregunta, ¿por qué la Fed mantiene los tipos de interés? Pues el lazo, como dice Epstein y como respondería Javier Martínez, porque es lógica económica, el lazo es simple. La guerra de tarifas no tiene ni pies ni cabeza. Es una fuente de graves problemas para la Fed. Crea presiones a la vez para la inflación y a la vez para la recesión.
Cuando las tarifas aduaneras suben, los precios de los bienes aumentan, lo que conlleva una alza de la inflación, al menos temporalmente. Y por las razones ya citadas precedentemente, la guerra aduanera amenaza con provocar una recesión. Esto inmoviliza a la Fed porque no puede adoptar una política válida. El aumento de los tipos de interés podría combatir la inflación, pero agravaría la recesión. Y en cambio, la baja de los tipos de interés amortizaría la recesión, pero podría hacer crecer la inflación manteniendo la demanda en unos niveles elevados. Los inversores venden a su vez también las obligaciones de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué se produce esto ahora? Pues lo explican muy bien. Se venden las obligaciones en parte porque se inquietan por una alza de la inflación, lo que hará que las obligaciones sean menos atrayentes en valor real. Pero hay otra razón. Se trata del miedo a que se vendan las obligaciones del Tesoro de Estados Unidos por una pérdida de confianza en la economía de Estados Unidos y también en el dólar de Estados Unidos, en tanto que valor refugio en un mundo que está en plena turbulencia. El dólar de Estados Unidos podría perder el estatus de moneda de reserva mundial en razón de la guerra tarifaria llevada a cabo por Trump. Pues bien, perdonadme porque hay una maldita mosca que me está... Debe ser una mosca enviada desde los Estados Unidos. En tal caso, ¿cuál sería el impacto sobre el sistema monetario internacional y sobre la orientación de la economía de Estados Unidos? Es poco probable que el dólar americano pierda completamente, esto es lo que hay que entender, que pierda completamente su estatus de moneda de reserva mundial, principalmente por dos razones. La primera es la inercia. Una gran parte del resto del mundo ya tiene muchas actividades de todo tipo ligadas al dólar y esta inercia cuesta cambiarla. Por ejemplo, las reservas de cambio, las transacciones financieras que se efectúan con productos derivados y con otros instrumentos financieros como los FRAPs, los swaps y otros, las opciones, las actividades financieras de los centros llamados offshore, por ejemplo en Londres, que a menudo no implican a instituciones financieras estadounidenses, pero que son desarrolladas con dólares o se hacen con dólares. La segunda razón es la ausencia de una alternativa incontestablemente más puntera que pudiese reemplazar completamente el dólar. Se está haciendo poco a poco, pero no es un cambio de hoy para mañana. Los dos rivales son un rival bastante de capa caída, la Unión Europea y China. Pero Europa no solamente está descentralizada, está desprovista de una estrategia económica y militar única, está tocada como el Titanic, además, por las administraciones de Estados Unidos, la de Biden y la de Trump, pero está igualmente minada por las mismas fuerzas que Trump ha desencadenado. La incertidumbre económica en la Unión Europea y una Rusia o rusofobia que hacen ver a Rusia como un enemigo para excusarse y cambiar la economía a una economía de guerra. En cuanto a China, sigue siendo percibida, y en mi concepto erróneamente, como una tierra sin fe ni ley, sin ley, como un enemigo potencial de la clase capitalista mundial cuando los grandes business, desde los años 90, los ha hecho la clase capitalista mundial en la República Popular China. Es poco probable que el dólar de Estados Unidos pierda completamente su estatus en el curso del periodo próximo, por lo menos a corto y muy medio plazo. Su papel sí disminuirá de una manera significativa, eso sí. El papel principal de las reservas y del comercio en el seno del bloque económico creado alrededor de China, los BRICS, está en expansión en Asia e incluso en el seno de la Unión Europea. Los economistas debaten la cuestión de saber si el rol mundial del dólar confiere a los Estados Unidos, esto yo lo afirmo, confiere un privilegio exorbitante
para utilizar un término que dicen los franceses o que decían mis profesores franceses en economía, el rol del dólar permite a las instituciones estadounidenses, comprendido al propio gobierno, pedir prestado más ampliamente y a menores costes que el resto de los países del mundo, que no lo pueden hacer de esa misma manera. Esta idea es el origen de la expresión déficit sans pleurs. Ese déficit sans pleurs es déficit sin lágrimas, déficit sin llantos. Es decir, ellos lo pueden porque tienen esa posición de privilegio. Pues bien, las políticas de Trump están haciendo que el dólar caiga y que los tipos de interés del gobierno americano aumenten. Y esto está haciendo que este privilegio exorbitante del dólar como valor refugio también esté en peligro de perderse para los propios Estados Unidos por esta política caótica y errática de Trump. Hoy estamos asistiendo, mejor dicho, a una experimentación sobre el terreno gracias a las perturbaciones causadas por Trump y a su consejero principal, Peter Navarro. ¿El resto del mundo se podrá beneficiar de la pérdida de este privilegio? Pues a corto y medio plazo, es poco probable que el caos resulte como tal. Sí va a haber turbulencias que van a perjudicar a la economía y muy graves. China y Europa podrían, sobre todo China, escoger la ocasión para sacar provecho y apropiarse de este privilegio. Lo mejor para la comunidad internacional sería emitir divisas internacionales como los llamados derechos especiales de giro, los DTS, que es un activo de reserva internacional más que una moneda que devenga intereses. Se trata de una cesta de varias monedas donde está el dólar, donde está el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el renminbi. Si esto se hiciese, los Estados Unidos perderían este valor de moneda refugio y de privilegio en la economía internacional más aceleradamente. Pero claro, si esto lo hacen los demás países, os aseguro que los propios Estados Unidos, con Trump o sin Trump o contra Trump, el capitalismo en Estados Unidos evitará esta pérdida de privilegio, o lo intentará, aunque se está mermando este privilegio. Trump ha retirado además a los Estados Unidos del Acuerdo de París, de la Organización Mundial de la Salud. También quiere poner fin al sistema de Bretton Woods, retirando a los Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial, entre otras. La administración Trump aquí quiere ya sea controlar completamente para sus propios intereses el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y otras instituciones, o bien destruirlos. Pero como se trata en estos dos casos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de instituciones tan grandes y tan poderosas, la administración Trump intentará controlarlas, porque le puede salir el tiro por la culata por lo siguiente que voy a decir. Hay tres posibilidades. Que la República Popular China, si toma el relevo de Estados Unidos en estas instituciones, y que lo puede hacer, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros, estaríamos en un escenario con tres posibilidades. Que los países, el resto de países en esta guerra China-Estados Unidos, cedan a las exigencias destructivas de Donald Trump, opción A. La opción B, que se alineen con China y tomen el control de las instituciones de esta manera. Y la opción C, de desarrollar una tercera vía auténtica para controlar estas instituciones por ellos mismos. No creo que la tercera opción, desligados de un imperio o de otro ascendente, vaya a ser lo que vaya a pasar. Y por lo tanto, y termino con esta parte, resistir a Trump y al trumpismo 2.0 debería ser la primera cosa que tendríamos que hacer los países, en tanto en cuanto los propios ciudadanos de Estados Unidos lo van a sufrir, pero ellos lo han elegido, y los ciudadanos del resto del mundo lo estamos empezando a sufrir, como ya sufrimos del ectoplasma de Biden. Ahora quería también tocar un tema que tú lo has dicho y me parece escandaloso y no lo trata ningún medio, es el negocio de las criptomonedas de Trump. Es decir, un presidente, ya sé que todos los presidentes, me vais a decir, del mundo hacen negocios en política, por supuesto. Estamos en tiempos muy oscuros y cada vez más. Los políticos y políticas van
a ocupar el puesto no por el bien común, sino por el bien y el beneficio propio. Pero claro, he tenido acceso a otro documento en Thought Out, también en inglés y también en francés, en L'Écrit, y cuando me llegan estos documentos digo, lo tienen que tener nuestros seguidores de Detrás de la Razón. Y este documento es una entrevista que hacen en el canal de Democracy Now, que fue creado, ya sabéis, o si no os lo comento, por Amy Goodman. Es una entrevista que un periodista, Juan González, hace en inglés a la investigadora, que he seguido desde hace tiempo en el tema de criptomonedas, es una crítico escéptica, criptoescéptica, Molly Allen White. Molly Allen White es ingeniera de software de Estados Unidos, es editora en Wikileaks, es criptoescéptica, es crítica de las industrias descentralizadas de blockchain, web 3 y de las criptomonedas, entre otras cosas, como yo soy crítico, por la cantidad de estafas, fraudes y desvíos de fondos principalmente. Y os voy a entrar en detalle en este análisis. Donald Trump ha amasado, ha levantado, se ha llevado en los ya más de 100 días de gobierno más de 1.000 millones de dólares, es decir, 1 billón de dólares. Sí, parece la cifra escandalosa, con el juego de las criptomonedas. Ha amasado, por lo tanto, cerca de 1.000 millones de dólares gracias a diferentes circuitos que vamos a analizar de criptomonedas, y esto lo afirma la investigadora Molly White. Esto se basa en las autorizaciones de sobornos, mordidas y coimas, llamémoslo como lo queramos llamar, a estos tipos de corrupción que no se han visto jamás. Ya había corrupción con la administración Biden y las anteriores, pero es que vamos en aumento. Y esto es cómo la familia Trump saca provecho de las criptomonedas, influenciando directamente en la política y en las regulaciones sobre las criptomonedas. Ya lo dije en muchos programas, estamos en tiempos de presidentes en Europa, en América, en toda América, en África no digamos, en que los presidentes o presidentas no diferencian entre las empresas particulares que tienen y los business particulares y el ejercicio del poder público. Pues bien, la familia Trump saca provecho de las criptomonedas, influenciando directamente sobre las políticas y las regulaciones de las criptomonedas. Y existe un enorme riesgo de fraude y de hundimiento. Los senadores, ya hay una propuesta de encuesta de investigación federal por la senadora senior de Massachusetts, Elizabeth Warren, es especialista en derecho de quiebras, en derecho del consumidor y en redes de seguridad social, y también conjuntamente Elizabeth Warren con otro senador, en este caso también demócrata, Jeff Merkley, y demócrata crítico, ambos, Warren y Merkley, y piden una encuesta federal que está en relación con las operaciones de criptomonedas de la familia Trump, porque se ha sabido, y ya se tienen datos, que un fondo sostenido por Abu Dhabi ha anunciado que invertiría 2.000 millones de dólares en la bolsa de criptomoneda Binance, y ahora os explico Binance. Binance es una plataforma mundial de intercambio de criptomonedas y de gestión de carteras de divisas numéricas que permite comprar, vender y almacenar más de 600 criptomonedas. Fue creada en el 2017 por un empresario chino-canadiense, Changpeng Zhao, de 48 años. En el año 2017 creó esta empresa, Binance, y en esta empresa tiene los negocios la familia Trump. Este empresario chino-canadiense, en el año 2022, Bloomberg situó a este empresario Changpeng Zhao entre las 33
personas más ricas del planeta. Tiene un patrimonio en este mismo año, patrimonio neto, de 65.000, casi 66.000 millones de dólares. Pues el susodicho, el pajarito chino-canadiense Sam Pensao, se hizo una autoinculpación porque tuvo un procedimiento hace 2 años de violación de la normativa de Estados Unidos contra el blanqueo de capitales el 21 de noviembre del año 23 y su empresa Binance se enfrentaba a 4.300 millones de multa. Él hizo el paripé de la dimisión, pagó una multa de 50 millones de dólares, pasó 4 meses de prisión en abril del año pasado y colocó a dedo en Binance a otro ejecutivo de negocios, en este caso de Singapur, Richard Teng, que es el que ha dicho lo siguiente, el 2 de junio de este mismo año. Si Estados Unidos adopta criptos o criptomonedas, fondos soberanos y gobiernos deberían revisar cómo asignan sus reservas. Es todo no solo va a ser un negocio que se está viendo para la familia Trump, sino una desestructuración de todos los sistemas de reservas, de fondos soberanos, de gobiernos y en cuanto a asignación de reservas. Esta empresa que ya he dicho, por la cual ha pasado una cárcel de simplemente 4 meses, habiendo hecho una violación de un delito muy grave que es el blanqueo de capitales y teniendo pendiente una multa de 4.300 millones de dólares, ha pagado una multa de 50. El acuerdo concluido con Trump, es decir, Trump, como sabéis, ha utilizado esta plataforma Binance para crear una criptomoneda, no solamente él, sino también su esposa, vamos a irlas viendo. La criptomoneda es la Trump Coin, que permite intercambiar con Bitcoin, con Ethereum, con Litecoin, con Monero, con Cardano, pero fundamentalmente se busca potenciar esta Trump Coin del propio Trump o la de su esposa, que también ha sacado otra stablecoin o criptomoneda estable porque mantiene una paridad con un activo subyacente que está referido en dólares, aunque sean meras inscripciones numéricas. El acuerdo, como denuncian los senadores Warren y Merkley, ha sido concluido y representa un conflicto claro de intereses que nos deja estupefactos, porque viola la Constitución de Estados Unidos y hace que el gobierno de Estados Unidos sea vulnerable a una influencia extranjera de una amplitud alarmante, ya que Binance está fuera de Estados Unidos, además uno es chino-canadiense y el otro de Singapur, y además la posibilidad de un algo por algo, ¿cómo decirlo? Un qui pro quo es una cosa sea sustituida por otra, es decir, sustituir piedra por papel. La senadora Elizabeth Warren ha dicho además que los Estados Unidos se están preparando con el gobierno Trump 2.0 para dar sus bendiciones a la última estafa de Donald Trump, una sociedad de inversiones poco confiable en Abu Dhabi acaba de anunciar este acuerdo comercial de 2.000 millones de dólares con una sociedad extranjera, que es la que he dicho antes, Binance, de criptomonedas, es decir, una sociedad en Abu Dhabi, 2.000 millones de dólares. Una sociedad extranjera ya con la tacha de este delito cometido en el 2023 de blanqueo de dinero. Y he aquí el colmo. Binance y la sociedad de inversión extranjera de Abu Dhabi van a utilizar la criptomoneda stablecoin de Donald Trump para financiar sus propias transacciones, lo que hace o devuelve a Trump una parte de este mercado de los 2.000 millones de dólares. ¡Caramba! He aquí algo que parece ser corrupción, que huele a corrupción y que por lo tanto tiene todos los visos de ser corrupción. Mientras tanto, el Senado va a poner un plazo. Pues no. En este momento el Senado de Estados Unidos acaba de dar
luz verde a esta estafa, adoptando la semana próxima una ley que se llama la Genius Act. Es un proyecto de ley que permitiría, fijaos bien, permitiría al presidente Trump y a su familia, es decir, ni una monarquía absoluta o una monarquía feudal, permitiría a Trump y a su familia aprovecharse todavía más fácilmente de sus propias stablecoin, monedas, ya sea Trump Coin o la esposa de Trump Coin, como se llame, de gerenciar o de dirigir su propia sociedad financiera sin abandonar el puesto de la Casa Blanca. El presidente Trump, por eso, se tuvo tanto interés en ir viajes al Golfo y tener estas reuniones en el Golfo, no por meramente geoestrategia de conflictos en la zona, sino por intereses propios. Intereses propios. El 5 de mayo el presidente Trump tomó la palabra, es decir, dio un discurso, en una cena que reunía a inversores en los dominios de criptomonedas. Estaros sentados a lo que voy a decir. La inteligencia artificial y criptomonedas y recolectó fondos para una super PAC pro-Trump. Las entradas a esta cena, por eso digo que estáis sentados, las entradas a esta cena costaban $1,5 millones por plato. $1,5 millones por plato. El acontecimiento tuvo lugar en el club de golf del presidente en Virginia, y fue el llamado zar de la Casa Blanca en materia de inteligencia artificial y criptomonedas, David Sachs, quien organizó la supercena. Este inversor en el sector de la tecnología, nacido en África del Sur, curiosamente también forma parte de la mafia de PayPal. Sí, la mafia de PayPal, donde han salido los Elon Musk, los Peter Thiel y David Sachs, que le están, aunque ahora estén enfrentados uno de ellos, Elon Musk, con Trump, el business es el business y el dinero es el dinero. El 22 de mayo, Trump organizó también una cena de gala privada para 220 inversores más importantes en estas mismas monedas, y esta cena tuvo lugar en el Trump National Golf Club, y la promoción ofrecía una recepción VIP ultra exclusiva con el presidente y una visita a la Casa Blanca como si la Casa Blanca fuese un parque de atracciones para los 25 principales inversores en estas mismas monedas, en la dólar stablecoin Trump. El grupo anticorrupción CREW, que es el acrónimo de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, han calificado esta última promoción de uno de los casos más flagrantes y más, ¿cómo decirlo en castellano y en español?, y más vomitivos de venta de acceso a la presidencia que hemos visto jamás. Con Molly White, reunida con el representante de Democracy Now!, dice lo siguiente Molly White: las criptomonedas son activos numéricos. Se trata, pues, de una forma de especulación enteramente numérica que permite a personas especular sobre valores con tokens o símbolos tales como el Bitcoin, el Ethereum o el Trump Coin. No tienen una representación física, no se trata de un activo físico o de servicio para garantizar estos tokens digitales. Las empresas de Trump en el dominio de las criptomonedas se están multiplicando además en las últimas semanas. Diríase que cada semana cualquier novedad se anuncia para especular en subidas de valor. Por ejemplo, en la plataforma cripto War Liberty Financial, que es de Trump también, ya lo vimos en otros programas, su moneda, la dólar stablecoin Trump, por ejemplo, o rumores concerniente a que van a crear un juego cripto para los partidarios que trabajan en especular también con este juego. Esto permite mordidas, como dicen los franceses, pot de vin, mordidas, o estilos de corrupción jamás vistos hasta ahora por el descaro manifiesto. Se autoriza a personas a que les envíen dinero.
se aprovecha directamente de la industria de criptomonedas, influenciando en la política, en la legislación, revocando las regulaciones que supervisaban antes las industrias de criptomonedas, que no haya supervisores, así el business es más oscuro y más beneficioso para Trump y para su familia. Las criptomonedas, además, que sepáis, se han transformado en el método más puro para los blanqueadores de dinero y por lo tanto preferido por criminales, traficantes de droga y todos los que quieren esconder dinero utilizan criptos. Es tal el impacto creciente de la industria de las criptomonedas sobre el sistema financiero. Hemos constatado un aumento, dice Molly White, es especialista, es una criptoescéptica, pero especialista en criptos. Dice Molly White, hemos constatado un aumento espectacular de su utilización para el blanqueo de dinero y para la financiación del terrorismo. Por ejemplo, hay un ransomware en inglés o en francés rançon logiciel, es decir, un secuestrador o una aplicación secuestrador de datos que pide un rescate para liberarte del secuestro que te han hecho de tus propios datos. A cambio te bloquean, si no pagas, el sistema y las cifras de datos. Pues bien, hasta ese tipo de gentes utilizan también criptomonedas. Hay pocas regulaciones y leyes para reprimir estos tipos de actividad. Y si además con la administración Trump 2.0 se están levantando las pocas regulaciones y reglamentaciones que había, por ejemplo, ya lo expliqué en otro programa, la SEC, la Securities and Exchange Commission, antes era el principal regulador de la industria de criptomonedas, pero ha sido puesto a un lado, le han echado a un lado con la administración Trump 2.0. Las investigaciones sobre sociedades criptomonedas que se habían iniciado se han abandonado, se han dejado caer. Hemos visto, además, equipos enteros encargados de investigaciones sobre criptomonedas de la SEC y del Ministerio de Justicia que han sido desmantelados con el proyecto Doge, el proyecto Doge. Es decir, que nadie controle, que nadie regule, que el business lo tienen que hacer los que están aupados al poder con el voto de los ciudadanos que creen que les va a solucionar la vida. Por lo tanto, la expansión espectacular, no solo del potencial criminal en el seno de las criptomonedas, sino también una reducción completa de las protecciones de los consumidores de criptomonedas, es lo que se está desarrollando. Y esto nos hace temer a muchos criptoescépticos que las estafas y los abusos se van a dar a troche y moche. Trump tiene múltiples empresas cripto que le enriquecen directamente y no hay conflicto de intereses que valga o que se le opongan a ese conflicto de intereses como debiera de ser. El stablecoin Trump, la moneda cripto Trump, es la que lleva su nombre. Pero Melania, que no me acordaba de su nombre antes, la actual se llama Melania, también Melania tiene su propia stable o token digital. Los Trump ganan dinero con estos tokens digitales. A la vez en términos de intercambios de inscripciones en el cibermundo cripto y monedas físicas reales y facilitando liquidez para este tipo de tokens. La plataforma World Liberty Financial es una plataforma cripto que todavía no ha sido lanzada, que va a ser lanzada por Trump y su familia. Vende ya, a pesar de no haber sido lanzada, stablecoins en esta plataforma World Liberty Finance a compradores interesados. Trump percibe el 75% de los beneficios del protocolo de este proyecto y conserva o ostenta el 60% de las acciones de la sociedad World Liberty Financial. Él y su familia han intentado hacer creer que existía una relación sin lazo de dependencia entre estos proyectos concebidos a la imagen y semejanza de Trump y antes de su elección y su investidura, pero no, aunque ponga a un hijo o ponga a un testaferro, son negocios detentados en el fondo de control de acciones 60% por la familia Trump y en beneficios 75% de los beneficios de protocolo de estos proyectos por el propio Trump. Hay proyectos además de NFTs,
que son los tokens no fungibles, es decir, activos numéricos únicos, tales como obras de arte, tweets y objetos de colección que pueden comprarse y venderse simplemente con... Esto me recuerda muy mucho las criptomonedas a la fiebre de los certificados de tulipanes en la primera quiebra bursátil en la historia de la bolsa de Ámsterdam, cuando hubo una fiebre por tener certificados de papel de futuros bulbos de tulipán de diferentes colores y la gente hipotecaba sus casas, hipotecaba sus empresas por tener las certificaciones, los papelitos que estaban inflándose en una burbuja especulativa en la bolsa de Ámsterdam, hasta que llegó el momento de la verdad. Y el papelito era papelito porque ni por ser no era ni bulbo ni era tulipán. Pues esto está pasando con estos proyectos de tokens no fungibles para comprar a través de criptomonedas, pues desde obras de arte y objetos de colección. Se ha contado también, y voy terminando, que se está trabajando también sobre una cripto Trump Media and Technology Group, que es otra sociedad también de Trump, que es la originaria de la plataforma Truth Social, que también la controla la familia Trump. Se está especulando con que va a lanzar una cripto en asociación o partenariado con Crypto.com para lanzar los Exchange Trade Funds. Es un producto financiero, los ETFs criptos, que todavía hacen fondos negociados en bolsa, pero con criptomonedas, con lo que el riesgo todavía se multiplica para los pequeños inversores que caigan en la trampa. Pienso que, dice Molly White, que ya lleva acumulado más de 1.000.000 millones de dólares en todo este entramado de sociedades y de stablecoins y lo que está utilizándose a través del Fondo de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos que he dicho antes. La administración Trump dice, y voy terminando, que ellos, claro, ellos son simplemente los fiduciantes o fideocomitente y que el fiduciario es el que hace las operaciones. Pero por favor, tengamos un concepto de derecho mercantil y derechos de sociedades. ¿Quién es el ordenante? ¿Quién es el que, aunque no figure, hay un fideocomitente detrás? Una fiducia, la estructura fiduciaria es un derecho de control a través de, y lo que pretende es, y lo que dice que hay esta diferenciación es totalmente falso. Las empresas de Trump y el propio Trump están implicados en esta. Y la ley Genius, y termino, lo que intenta es regular las stablecoins como una categoría de criptoactivos destinados a ser comprados de una forma mucho más activa. Es decir, los stablecoins, que son criptomonedas vinculadas al dólar. Por lo tanto, la de Trump, un stablecoin de $1, Trump lo dan el valor al papelito de tulipán de Trump como a $1 físico. Y las empresas criptopersonales de Trump, comprendidas las que lanzan su propia moneda cripto, han bloqueado esta legislación. Las industrias de los criptos hacen presión para obtener cierto número de modificaciones en el proyecto de ley que les sean favorables. Y por lo tanto, la industria cripto se está convirtiendo como fichas de casino para los que quieran jugar y no pongan resistencia. Incluso capitalistas ligados a la esfera de Trump, como Andreessen Horowitz, que es una de las grandes sociedades de capital riesgo en el dominio de la tecnología, muy ligadas a los PayPal Boys, ha invertido de manera significativa en el mundo de las criptomonedas y ha obtenido el equipo de este capitalista de riesgo, Andreessen Horowitz, puestos en la Casa Blanca. Mark Andreessen, él mismo ha participado en la selección de miembros de la administración del gobierno de Trump y tiene personalidades como el propio David Sachs, puesto a dedo por Mark Andreessen, el llamado zar de la inteligencia artificial y de las criptomonedas. Dirige este David Sachs, a su vez, a pesar del puesto público, una sociedad de inversiones que ostenta las inversiones también en criptomonedas, de la cual no se ha comprometido. Y hay otra serie de personas que, de ser personas
del mundo privado han pasado a el control de la política por este contubernio, termino, entre intereses privados e intereses públicos. Y de ahí va la obra que quería traeros hoy. O sea, Javier, que al final, pues la bomba atómica, ¿no? O sea, lo que estás describiendo es un gobierno hecho como un traje a la medida, con un sastre a la medida, solo que el sastre y la tela, pues la tela son las ganancias, los ahorros y los dineros de los pueblos, y el sastre, pues son todos estos genios que sirven solamente a este pequeño grupo. Y mientras, pues que el mundo arda, ¿no? La ciudad en llamas. Javier, ahí te doy el pie para la obra que nos traes hoy, la obra de arte que nos traes hoy. Pues bien, la obra que he traído, de las muchas de George Grosz que ya he traído alguna vez a nuestro programa, recordemos, George Grosz, su nombre real era George Einfried Grosz, pintor alemán nacionalizado de Estados Unidos, perteneció a varias épocas de movimientos culturales, la época expresionista, el movimiento de la nueva objetividad, la Neue Schafflichkeit, y anteriormente de todos al movimiento Dada de Berlín. Que sepamos, nació en 1893, murió en el Reino de Prusia, en el Segundo Reich, Deutsches Kaiserreich, en la época de Guillermo I, Guillermo II y Federico III de Prusia, y murió en una Alemania dividida, en la República Federal Alemana, en Berlín Occidental, en el año 59. Fue miembro prominente ya desde muy joven del movimiento artístico revolucionario llamado Dada de Berlín. Este movimiento surgió en un cabaret, el Cabaret Voltaire de Zúrich, en el año 1916. Había sido propuesto por Hugo Ball, otro escritor que otro día traeré cosas de él, que me gusta mucho leer de vez en cuando, porque los momentos de antes y durante la Primera y Segunda Guerra Mundial son muy parecidos a los momentos que nos están tocando vivir. Pues bien, Hugo Ball luego cedió el testigo de este movimiento Cabaret Voltaire y Dada a el rumano Tristan Tzara. Fundamentalmente estaban opuestos al concepto de la razón del positivismo. Este pintor, George Grosz, estudió en la Academia de Dresde del 1909 a 1912 y en la Academia de Berlín de 1912 a 1917. En 1913 hizo una estancia en París y contactó con la vanguardia, con la vanguardia de la época, con pintores cubistas, futuristas y vanguardistas. Toda su obra siempre estuvo muy inspirada o tuvo como referentes al español Goya, al francés Toulouse-Lautrec y a Honoré Daumier. Se alistó en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra del 14, pero en 1916 tuvo una licencia, fue licenciado del ejército por un problema grave. Aparentemente le licenciaron por sinusitis crónica, pero su problema real era psicológico, el shock psicológico de la matanza que vio en los primeros meses de la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Eso le radicalizó, le hizo ser de la Liga Espartaquista en el año 18, seguidor de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, socialdemócratas revolucionarios asesinados en Weimar. Fue procesado por incitación al odio de clases, por ofensa al pudor, por injurias a las Fuerzas Armadas, por vilipendiar la religión. En el año 20 se casó con Eva Peters. En el 22 viajó a la Rusia soviética, estuvo 6 meses, pero allí incluso conoció a Lenin, a Lunacharsky y a Zinoviev. No le impresionó favorablemente al 100%, a pesar de haber sido tachado siempre de comunista soviético. Lo que fue muy claro, fue un furibundo antinazi, dejó Alemania a la subida de Adolf Hitler en el año 33 y Hitler quemó o intentó destruir su obra, las SA sobre todo, porque lo catalogaban de arte degenerado. Ahí vemos la obra. La obra se llama Los pilares de la sociedad. Es un óleo sobre lienzo de 200 por 108 centímetros. Está en Berlín, en la National Gallery. A mí me hace... Primero vemos muy rápido, con detalle, la obra, rápido pero con detalle, el sarcasmo del título. El sarcasmo del título, Pilares de la sociedad. Comparable a las imágenes de crítica social que vemos. Vemos en la imagen, acentuada con trazos gruesos, aparecen representantes de distintas clases sociales, con atributos y rasgos que los definen.
el burgués, el político, el militar, el periodista y el cura, que bendice todo indiscriminadamente. Vamos a ir viendo uno a uno. Detrás no se percibe bien porque es una foto de... Pero al final del todo los personajes, casi muy oscuro, habría que verlo en un libro o ir a la galería de Berlín donde está expuesto. Detrás de los pilares hay un edificio en llamas con unos trabajadores cargados con palas. Los trabajadores que están cargados con palas marchan hacia la izquierda, representa la izquierda política de entonces. Y los que están marchando hacia la derecha con cascos son soldados nazis. Esto es al fondo, margen superior, poco perceptible por encima de los dibujos. Lo que sí se ve muy claro, perceptible, son los personajes. El clérigo o sacerdote, con una amplia sonrisa, bendice los nuevos pilares de la sociedad nazi que está instalándose. El político, que es un político llamado socialista o socialdemócrata, son los traidores y sepultureros de la Revolución de los Consejos del año 18, está más abajo, hinchado, con aspecto de borracho o de drogado, muy propio de los tiempos de ahora, políticos drogados o borrachos, con la cabeza llena de estiércol. En su cabeza distinguimos al político porque humea por encima de su cabeza, quitando la imagen del cura, exactamente, humea en el político, humea estiércol en lugar de cerebro. Luego vemos a un militar ultranacionalista con un monóculo, con una esvástica, con una jarra de cerveza en una mano y un sable en la otra mano, está justo arriba de la cabeza estiércol. El militar ultranacionalista con monóculo, esvástica en la corbata, sable en una mano, jarra de cerveza en la otra mano. Es los típicos personajes de las SA y luego devinieron de los primeros las SA, luego ejecutados o controlados por las SS. Su cara con señal o cicatriz, muy propio en aquella época, estaba de moda en los señoritos Junkers, hacer duelos, los que iban a la universidad en la universidad, o callejeros, cuando los que no iban de universidad, entre la juventud prusiana. En la cabeza de este ultranacionalista sobresale no el estiércol humeante del político, sino un jinete con bandera ultranacionalista. Y por último vemos más abajo al periodista, el periodista vendido, el periodista ataviado con intelectual, con una hoja de palma ensangrentada, con periódicos, bolígrafo en la mano, un orinal en la cabeza. Ese es el periodista, el del orinal en la cabeza, que representa que es un periodista a sueldo de las altas esferas. Periodista a sueldo de las altas esferas. Pues bien, esto me hace pensar un pensamiento que he elaborado para finalizar. La emergencia de pensamientos extremistas corrompió cientos de mentes ansiosas por dar una solución rápida a los problemas. Yo lo llamo los populistas. Sus cerebros se convirtieron en verdaderos llenos de ideas desquiciadas y crueles, cuando no basura. Era tanto el sufrimiento que habían causado por sus egoístas aspiraciones que se habían deshumanizado hasta los curas. Los soldados eran máquinas de aniquilar y la crudeza y la maldad aumentaban por instantes. Qué magnífica exposición, Javier, sobre todo esta parte última, poética, oscura, con humor negro, con ironía, pero con mucha agudeza para retratar no solo lo que pasa, porque esto no solo es exclusivo o vigente de la época del nazismo, sino también, no me dejarás mentir, esto se aplica para el día de hoy, perfectamente para el día de hoy. Este cuadro y sobre todo tu interpretación, pues nos trae la denuncia, la evidencia, fíjate qué bonito, la denuncia y la evidencia nos traes el día de hoy para pues llevarnos a la reflexión de que este racismo, supremacismo, este ver para abajo a los demás, este humillar a los otros, pues no ha pasado de moda, al revés, toma mucho más fuerza y hay que estar muy pendientes porque son ellos los que tienen el dedo del botón o el dedo en el botón. Javier, muchísimas gracias por esta clase magistral, gracias
y gracias por, pues por cumplir, porque ahora no estás en tu localidad de siempre, sino estás en otra localidad y ahí estás al pie del cañón, no como el cañón y la espada que tienen estos en la obra, sino al pie del cañón de la razón, del conocimiento, del escrutinio, de la crítica, de la denuncia y de esta buena fe y de este buen corazón que trata de llevar pues paz con el entendimiento, justicia, con todas las explicaciones y con la búsqueda de las diferentes verdades, sobre todo en la conciliación. Muchas gracias, Javier, y gracias a ti que nos ves pues en cualquier parte del mundo. Gracias por pertenecer siempre a la red de Detrás de la Razón, que cada vez somos más. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hermano, gracias, un abrazo, hasta allá, hasta donde estés. Gracias.